nuestro practicante. Bueno, hoy día este es el segundo taller para las personas que no vinieron antes, les falta algo, porque tenemos un ciclo de talleres en el núcleo de lenguaje y política de la Escuela de Ciencia Política de la Libertad. Este es el segundo, lo va a hacer nuestro investigador Cristóbal Sandoval, el primero lo hizo nuestro investigador Sebastián Peredo, y van a haber dos más el segundo semestre, pues para que estén atentos. En este caso, Cristóbal va a hablar sobre populismo, entiendo yo. Después se dice. Y tenemos la presencia, para darles alce a la ponencia, tenemos la presencia de nuestra directora de escuela, así que le voy a dar el protagonismo a ella. No, muchas gracias, solamente saludarlo e iniciar este segundo taller, solamente con unas palabras, pues estamos en un periodo complicado de programación, así que vamos a hablar. Pero sí me interesa apoyar al núcleo. Yo creo que es muy importante la labor que están realizando, y también con todos los integrantes. Creo que es algo que hacen también solamente por amor al arte, y también por la formación y darle la importancia a la teoría política, que es como es la base, yo considero, de nuestra disciplina. Así que... Lo dijo. Sí, la base de nuestra disciplina se da ahí. Totalmente. Bueno, así que muchas gracias a todos y todas, y doy la bienvenida y el vamos a Cristóbal. Muchas gracias, José, gracias por venir. Gracias por venir y para nosotros tener la sabemos que presencia. está súper ocupado, pero aquí estamos, dándole. Muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Bueno, vamos a partir porque la presentación puede que se extienda un poco y finalmente me gusta ser preciso con el tiempo. Este es el título de un paper que yo estoy escribiendo que está, así digamos, 95, 94% listo, que lo quiero mandar a una revista que se llama Latin American Politics and Society. Parte dentro del doctorado nosotros nos exigen dejar enviado un artículo, ojalá una revista de alto impacto. Este es mi intento de lograrlo, veremos cómo me va cuando lo mande. Y por eso valoro mucho que estén aquí, que conversemos, que me den comentarios, si encuentran que hay algo que no se entiende, que puede quedar mucho más claro, etcétera, lo podemos ir conversando, y la idea es que es nutrir el paper, y la comunidad científica de que siempre se habla está aquí presente. Bueno, primero quiero plantearles un índice, porque quiero que tengan como en la cabeza las partes del paper, del artículo, para que en el fondo vayamos avanzando según eso. Entonces, primero voy a plantear una problematización respecto al populismo latinoamericano y por qué sería necesario de pronto teorizarlo desde otros enfoques que no han sido los tradicionales en la ciencia política latinoamericana. Segundo, voy a profundizar, hacer una genealogía de la teoría política del populismo de Ernesto Laclau en perspectiva latinoamericana. Eso es algo muy central de como leer a Ernesto Laclau desde América Latina para estudiar América Latina, cuando ese es un poco el objetivo de este artículo. Tercero, voy a plantear algunas críticas al enfoque de Laclau a partir de otros autores de teoría política que van a tensionar y van a darle importancia a lo que Laclau se tiende a dejar de lado, que es en el fondo es algo que vamos a ver. Cuarto, voy a ilustrar esta discusión teórica a partir de los casos de América Latina, las tres olas de América Latina de populismo durante el siglo XX, y vamos a ver cómo los elementos teóricos que presenté aparecen en los distintos momentos de la historia de América Latina, para terminar con las conclusiones del artículo. Entonces, partiendo la problematización, bueno, esto es algo que yo siempre le decía a mis estudiantes del taller de redacción, de que siempre es necesario problematizar, ahí está la clave. O sea, yo creo que ahí es donde uno se juega las tesis. Entonces, un punto de partida es que el populismo latinoamericano posee una larga historia. O sea, existen, como hablábamos, tres grandes olas durante el siglo XX de populismo, desde los 30, digamos, hasta, no sé, o sea, y todavía sigue vigente de alguna manera. Vemos algunos líderes de lo que es la tercera ola, vemos el gobierno del MAS en Bolivia, vemos, bueno, Maduro todavía está en el poder en Venezuela. En el fondo vemos que hay una larga historia que no termina y que se sigue prolongando, y que la característica principal es la heterogeneidad. O sea, hay muchos casos muy distintos de populismo. Ese yo creo que es el gran tema. O sea, las tres olas, y también hay casos que podríamos llamar más aislados, que de pronto no están asociados a olas propiamente tal, sino que aparecen en algunos contextos, en algunos lugares más aisladamente.
en lo que ha hecho la literatura, principalmente como de comparativismo latinoamericano, es enfocarse en el populismo como una estrategia política verticalista, fondo donde la centralidad estaría en el líder, una relación no mediada con las masas, o incluso como un tipo de régimen semi-autoritario. O sea, en el caso del enfoque de estrategia política, el foco es Kurt Weiler y todos sus seguidores, en el fondo, y eso es muy fuerte en el estudio del populismo. Y por otro lado, algunos que lo entienden como un régimen semi-autoritario, donde vamos a ver a Gino Germani, Nadia Urbinati, en el fondo varias. Pero la característica de estas definiciones es que son exclusionarias. En el fondo, excluyen. Si un liderazgo o algún discurso que tendría que ver con el populismo, pero que no tenga esa dimensión vertical, sería excluido del conjunto populismo. Entonces, eso tiene cuando vemos mucha heterogeneidad, eso puede generar un problema. Por otra parte, vemos que el enfoque más utilizado en el norte global es el enfoque ideacional, desarrollado por nuestro querido profesor Cristóbal Rovira y Cass Moore, el cual ha sido utilizado para reconocer estas retóricas populistas centradas en los maniqueos, ese va a ser el foco, lo moral del discurso, en diferentes líderes, partidos y movimientos. No obstante, este enfoque no profundiza respecto al carácter vertical u horizontal del populismo. En fondo, no hay una reflexión respecto a cómo es el populismo. Es decir, bueno, hay liderazgo, hay partidos, pero no se va a enfocar no va a importar si es vertical o horizontal o qué rol tiene estas dimensiones. Esta sería una dimensión inclusional, o sea, donde entran demasiados casos, donde incluso algunos a veces puede producir lo que se llaman falsos positivos, o sea, casos que de pronto como que están al borde y cómo los metemos. Y esta definición tiende a incluir. Entonces, en consecuencia, este artículo busca problematizar el populismo latinoamericano en su conjunto, y eso es importante, desde el enfoque político-discursivo, que es el enfoque informado por la teoría de Ernesto Laclau. Existen muchos estudios de casos en América Latina ocupando este enfoque, un montón. Lo que no se ha hecho, y aquí está un poco el aporte de mi artículo, es verlo como un elemento, como un marco general, para estudiar en el fondo las tres olas, el conjunto de los procesos llamados populistas en América Latina. ¿Qué en el fondo? ¿Qué nos permite el enfoque político discursivo? Nos permite distinguir discursos centrados en el pueblo en oposición a la élite, o sea, distinguir entre discursos populistas y no populistas. Nos permite también los diferentes tipos de populismo, o sea, populismo de derecha, populismo de izquierda, populismo inclusionario, exclusionario, pero también, y este es el gran aporte de este enfoque, nos permite reconocer que el discurso populista está mediado por lógicas verticales y horizontales, en términos tanto discursivos como organizacionales. Y eso vamos a ver en detalle por qué es en las dos cosas. Pero acá está el gran aporte en el fondo de por qué es necesario volver a la teoría, al enfoque político discursivo para hacer como un análisis global del populismo latinoamericano. Entonces, para hacer este ejercicio, creo que es importante hacer una genealogía de la teoría política de Ernesto Laclau, del enfoque político discursivo del populismo, pero en perspectiva latinoamericana. Creo que eso es algo que nadie ha hecho hasta ahora, y hay una tendencia en el norte global a verlo como un pensador del norte global, cuando en realidad viene de América Latina y siempre, como vamos a ver, siempre estuvo mirando a América Latina para desarrollar su teoría. Entonces, se identificó como 5 momentos, para así decirlo, en su teoría. Primero, un periodo neomarxista, que es el texto de Laclau del 78, cuando todavía era marxista, antes de irse a Inglaterra, donde era en el fondo influenciado por Althusser, Gramsci, la experiencia del peronismo de la primera ola. Él va a plantear en el fondo la relevancia de esta sobredeterminación discursiva del antagonismo entre el pueblo y poder. O sea, vamos a ver que Laclau le va a dar importancia a otras identidades además de las de clase, y va a ver cómo el populismo precisamente articulaba a partir de antagonismos con la oligarquía, con el imperialismo, articulaba una serie de elementos que son clasistas y no clasistas, en el fondo, y elementos popular democráticos, que va a llamar. Entonces, en esta primera teoría, Laclau va a definir populismo de una manera discursiva, pero todavía va a estar arraigada en la tradición marxista, dándole mucha importancia a los elementos de clase, en fondo, cómo el populismo articularía los elementos clasistas y no clasistas. Esa va a ser su primera reflexión. Luego vamos a pasar a un segundo momento, que es un par de años después del texto de Hegemonía y Estrategia Socialista, que es el texto clásico junto a Chantal Mouffe, donde él va a plantear su teoría del discurso, donde él va a decir, bueno, abandonemos la dimensión marxista, por así decirlo, dejemos el marxismo de lado y pensemos cómo las perspectivas del psicoanálisis, el postestructuralismo, pueden nutrir a la teoría del populismo. Entonces aquí él va a superar esta centralidad de los elementos clasistas y le va a dar importancia a la triada de lo simbólico, lo real y lo imaginario. Cómo habrían elementos discursivos que en algunos contextos de crisis entrarían en crisis y las identidades se dislocarían, dirá él.
y cómo en el fondo se reinstituyen esta identidad a partir de ciertos imaginarios regionales o nacionales que son fundamentales. Y aquí el ejemplo que va a ver en este artículo de la CLOC, que él lo publica en la revista La CEPAL, el 87, va a hablar del APRA en Perú. O sea, ya no va a estar hablando del peronismo, va a decir, mira, el APRA en Perú, y vamos a hablar del APRA más adelante, es un caso interesante de un partido populista en donde se ve esta articulación, esta como posibilidad de que un partido se haga cargo de algunas cosas que de pronto no corresponden a un partido, como hacerse cargo de clubes deportivos, de asociaciones comunitarias, municipales, locales, etc. Entonces, el foco de esta segunda definición es lo real, la idea de la crisis, cómo en ciertos contextos de crisis las identidades de los trabajadores, las identidades sociales, los indígenas, etcétera, entran en crisis y son articuladas por los discursos populistas. Después vamos a identificar un periodo intermedio que es muy interesante, que es que entre la CLOC de los 90 casi no habla del populismo, curiosamente. No va a hablar, no va a desarrollar ningún libro, ningún artículo, nada sobre el populismo en específico. Y son los textos de 1990 y 1997. Pero sí hay dos cosas que me parecen fundamentales para entender la teoría. Primero, la distinción entre lo social y lo político, entendiendo lo social como las identidades sedimentadas, las identidades que existen tradicionalmente en una sociedad, digamos, estudiantes, trabajadores, etcétera, y lo político que serían, de nuevo, estos momentos de reactivación de las identidades, donde a partir de la crisis es necesario rearticular, hablamos de la articulación a través de la clase del núcleo, rearticular estas identidades que en el fondo ya no están entrando en por así decirlo, en los cajones preestablecidos. Y por otro lado va a hablar de la representación como encarnación, o sea, cómo ciertos discursos políticos tienden a tener ciertos líderes, objetos, símbolos, que encarnan el conjunto de demandas, el conjunto de identidades. Entonces esto es interesante porque hay una reflexión que va a ser relevante para la teoría del populismo, pero él no va a hablar de eso. Y yo creo, y esto es una apuesta que yo estoy haciendo en el paper, es que tiene que ver con esto, con la segunda ola del populismo y el neopopulismo, digamos, Carlos Menem, Fujimori, esta articulación extraña entre populismo y neoliberalismo que pasó en los 90, que creo yo alejó a la CLOC del concepto, o sea, como que ya no le era útil para lo que él estaba pensando en ese momento. Ya no radicalizaba la democracia, sino más bien al contrario. Entonces, vamos a ver más detalles. Cuarto, vamos a ver el texto más clásico de Ernesto Lacroix, que toda el norte global cita, que es La razón populista. Que yo puedo decir que ya es una fase de maduración, donde él ya elabora una teoría mucho más acabada, centrada en esta idea de la lógica de la equivalencia y de la lógica de la diferencia. O sea, cómo el pueblo sería el resultado de la articulación equivalencial de un conjunto de demandas en oposición a, bueno, la élite o el poder, va a decir él, donde un sinnúmero de significantes vacíos, objetivos, figuras y símbolos van a darle un investimento afectivo a los discursos. Entonces ahí el rol del líder, en esta teoría de la CLOC, va a ser central. Cómo el líder puede encarnar las demandas, estas figuras, las figuras cómo pueden encarnar las demandas y darle un investimento afectivo al pueblo. Donde hay una especie de identificación del pueblo con el líder. Y viceversa, que genera algo único. ¿Cuál es el contexto de emergencia de esta teoría? Bueno, la emergencia del chavismo y la tercera ola del populismo. O sea, la CLOC va a ver en el chavismo una nueva oportunidad de radicalización democrática, lo mismo con Correa, lo mismo con Evo Morales, como espacios de articulación de demandas, de incorporación de sectores históricamente excluidos, digamos los indígenas en Bolivia, una serie de actores que no tenían representación, y en el fondo él va a darle un énfasis y va a sacar este libro que es el más canónico, podríamos decir el libro más central y el que más citado. Debe ser el libro más citado en el populismo en general, diría yo. Para pasar un último momento, donde en el fondo esta idea del líder, que sería la dimensión vertical, que tanto se ha enfatizado en América Latina, va a entrar en tensión con la dimensión de la autonomía. Entonces, el populismo estaría cruzado por dos elementos. La autonomía, que sería las demandas del pueblo, por así decirlo, la demanda de los movimientos sociales, la demanda de las organizaciones sociales, la dimensión horizontal, es decir, cuando la gente sale a la calle a protestar en nombre del pueblo, y la hegemonía, que es cuando un actor dice, bueno, yo encarno al pueblo, o yo soy parte de este pueblo y por lo mismo puedo representar, la representación como encarnación. Eso sería la principal tensión que va a reconocerla. Y esto algunos autores van a decir que es la principal tensión de su obra, o sea, eso nunca no se va a resolver, ni siquiera en su muerte. Si hay algo concreto en el fondo, si es la autonomía o la hegemonía más importante o no para el populismo. Y aquí el contexto, de nuevo, es Occupy Wall Street, indignados primavera árabe, o sea, la primacía de la autonomía, de nuevo. Vemos que surgió en los movimientos sociales
en su conjunto, y además la muerte de Chávez. O sea, ¿qué pasa cuando el líder muere? En el fondo, ¿cómo le damos continuidad al populismo cuando el líder muere? Entonces, eso es interesante, porque la CLO va a decir que la autonomía, o sea, el pueblo movilizado aparece, pero si no tiene un líder, algo que lo encarne, algo que lo unifique, que le dé estabilidad, como hablábamos ayer en la clase del núcleo, antes de ayer, no puede subsistir, el movimiento social se va a digregar. Entonces acá hay una cita muy importante de este último Laclau, donde dice: según hemos visto, el populismo se constituye a través de la articulación de dos principios: la expansión horizontal de las equivalencias democráticas y su articulación vertical en torno a un significante hegemónico. En la mayor parte de los casos, el nombre del líder, pero dice, en la mayor parte de los casos, no dice en todos los casos. En esta segunda dimensión es la que suscita la mayor desconfianza. Esta dependencia del líder no puede conducir a transferir al mismo toda capacidad decisoria y en tal sentido al establecimiento de un régimen autoritario. Entonces se está haciendo cargo de una pregunta fundamental, creo yo, del populismo. Y dice, bueno, digamos en primer término que el líder pasa a ser reconocido como tal y jugar un rol aglutinante de constituirse como significante hegemónico. Para que eso pase, debe apoyarse en una cadena equivalencial que lo precede. Es decir, de que tiene que existir un pueblo, que aparece un pueblo primero, y solo una vez que el pueblo aparece, uno de esos elementos, digamos, el líder puede encarnarlo. Pero no puede ocurrir, en el fondo, aparecer el líder sin ese pueblo, sin la aparición de ese pueblo. Entonces el líder viene a completar, es parte de ese pueblo, pero viene a completarlo, a representarlo. En el libro La Razón Populista va a hablar de la teoría del primer inter pares, donde el primero entre los pares. Entonces va a decir, sin dimensión horizontal, articulada a la dimensión hegemónica vertical, no hay populismo. Entonces aquí en el fondo va a plantear de que hay una necesidad de que las demandas se articulen horizontalmente, pero hace falta esta idea de este significante hegemónico que le dé sentido. Y a su vez una oposición. Siempre tiene que haber un antagonismo, lo que no es. Entonces, claro, si vemos aquí, lo interesante es que Laclau va a decir que esta dimensión vertical y horizontal no solo se expresa a nivel discursivo, o sea, hay elementos discursivos que se articulan equivalencialmente a partir de un líder y en oposición a otra cosa, pero en el fondo esto se expresa en dimensiones organizacionales. Si un discurso populista tiene más tendencia al horizontalismo, va a tener una dinámica de organización diferente a que si el líder es el actor aglutinante. Entonces esa es la clave, creo yo, de pensar de que al final hay que reconocer estas dos dimensiones. Acá hay una tensión, y esa tensión es creativa. Laclau lo ve así. Entonces, ahora tomémonos la autonomía en serio, porque Laclau en el fondo va a decir, no, la autonomía, la horizontalidad por sí misma está destinada a desaparecer. Entonces hay un menosprecio quizá a la aparición del pueblo por sí mismo. Pensemos, por ejemplo, en el estallido social chileno. Hubo una protesta horizontal, un encuentro plural de cuerpos, pero no hubo articulación en torno a un líder. No hubo intentos, estuvo la lista del pueblo, estuvo Defensa de Unidad Social, pero ninguno cumplió esa tarea de encarnar el conflicto. Entonces, bueno, tomémonos en serio la autonomía. Y acá hay un par de autores que me parecen fundamentales. Por un lado, Jacques Rancière, va a decir, va a distinguir entre policía y política. Es decir, la policía refiere al poder estatal oligárquico y su capacidad de ordenar las experiencias subjetivas, mientras la política se refiere a una irrupción de un pueblo plebeyo que desestabiliza los órdenes establecidos en nombre de la igualdad democrática. O sea, Rancière está hablando de ese momento de irrupción del pueblo, de irrupción de sujetos que precisamente frente a esta dislocación de sus identidades van a aparecer en nombre de la igualdad democrática oponiéndose al orden establecido. Por otro lado, el republicanismo plebeyo va a decir, bueno, el pueblo son los ciudadanos comunes que ven sus vidas precarizadas. O sea, esta gente que sale a las calles porque dice, mi vida está precarizada por ABC motivos, por reformas sociales, por qué sé yo. Incluso algunos dirán porque la llegada de inmigrantes, ya no tengo trabajo. Cuando la gente va a decir, oye, estoy precarizado y tengo que salir a la calle. Y eso sería, en el fondo, los ciudadanos que se consideran de segunda categoría. Eso serían el pueblo plebeyo. Y esto, va a decir Camila Vergara, que tienen estos pueblos plebeyos, este pueblo que emerge como consecuencia de sus condiciones de precariedad, tiene capacidades autónomas de organización. O sea, puede organizarse en cabildos, puede organizarse de distintas maneras y no requiere necesariamente, obligatoriamente de un líder. Si ese es el punto. Entonces, lo interesante de estos autores es que van a tomarse en serio la autonomía y van a reivindicar lo que Laclau deja de lado. Donde va a decir, bueno, Laclau va a decir, es necesario el líder. Si no, esto se diluye.
todos autores te van a decir, no, no es tan así, en el fondo. Igual se puede observar dinámicas internas que permiten su funcionamiento. Judith Butler, en su libro Cuerpos aliados y lucha política, va a proponer una teoría performativa del pueblo, en cuanto a una acción plural de aparición en el espacio público. O sea, cómo varios cuerpos aparecen, irrumpen en el espacio público, y en ese encuentro entre cuerpos emergería el pueblo. No así como dice Laclau, que es cuando cuando el líder nombra al pueblo, el pueblo emergería. Acá en el fondo es al revés. Una vez que el pueblo se junta, solo ahí puede demandar. Antes de eso no existe pueblo. Entonces la política sería lo que aparecería entre los cuerpos encontrados, y sería consecuencia de una precariedad desigualmente distribuida, ¿no? O sea, siempre responde a una condición de precariedad, en el fondo, Laclau va a decir, a una demanda insatisfecha. Hay algo que no está satisfecho que me hace emerger políticamente, y los cuerpos van a aparecer. Y después vendría la emergencia del líder. En el fondo, siempre esta cosa en dos tiempos. Pero yo estoy diciendo, no necesariamente es lineal. En el fondo hay que entender la tensión de una manera mucho más compleja para entender lo rico que tiene la atención para entender el populismo. Entonces aquí Butler va a decir, la invocación al nosotros en el discurso alude entonces a un pueblo cuyas necesidades, deseos y demandas no son todavía completamente conocidas, y cuya unión está vinculada a un futuro que está por vivir. En realidad estas prácticas de autodeterminación no son exactamente lo mismo que los actos de representación, y sin embargo ambos, o sea, digamos lo horizontal y lo vertical, ambos están operando en el ejercicio de la libertad de reunión, en la cual la apelación a nosotros, el pueblo, está en cierta manera puesta en los actos o en las palabras. Sabemos que al final la tensión se expresa en esto, en la autodeterminación del pueblo, de salir a decir, no, estas son nuestras demandas, reconózcanlas, a que aparezca alguien y diga, no, yo hablo en nombre del pueblo, yo vengo a representar al pueblo, yo soy el partido del pueblo, o yo soy el líder del pueblo. En eso hay una tensión, y Butler también lo reconoce. Esta visión de la autonomía coincide con lo que algunos autores, seguidores de Laclau, han llamado el enfoque post-hegemónico. ¿Qué significa esto? Es cuando se cuestiona la centralidad de la hegemonía o el verticalismo como única forma de hacer política. Que es un poco lo que pasa con Laclau. Laclau dice, si no hay verticalismo, desaparece. Entonces no habría otra forma de hacer política que una política hegemónica. Pero los post-hegemónicos van a decir que el movimiento Occupy, los indignados, y lo mismo el estallido social chileno nos muestran que a veces hay discursos populistas que articulan demandas donde prima el horizontalismo y carecen de una coordinación central. O sea, no todo movimiento o discurso populista tiende a la centralidad o al verticalismo en el líder. Ese es el punto. Entonces, ¿qué tienen en común estos enfoques que acabo de hablar? Todos tensionan la idea de que la articulación de demandas es un proceso principalmente verticalista y que existen pluralidades de formas de acción política. Por lo tanto, la existencia de un líder carismático que encarne el conjunto de demandas tampoco asegura que el populismo sea exitoso. Y ese es mi punto. Tampoco el populismo, el líder por sí mismo basta para que haya éxito. Cuando se aparece un líder, digamos Pamela Giles, hablar en nombre del pueblo, de nuevo, si no hay autonomía, eso es un populismo que tampoco va a triunfar. Y tampoco un populismo completo porque no articula los dos principios, que es autonomía y hegemonía. O sea, en el fondo son los dos principios que tienen que estar ahí. Entonces ese es el riesgo. Cuando alguien te dice que el populismo es solo verticalismo, en el fondo está olvidando una dimensión que es fundamental, que es la movilización social, las demandas sociales, que son tan propias de nuestra región. En suma, la tensión entre autonomía, poshegemonía y hegemonía, horizontalismo y verticalismo, es una tensión creativa. Y la clave está en la hibridación, cómo se hibridan ambas dimensiones. Y ese es mi argumento central. Entonces ahora veamos cómo esto ocurre en el populismo latinoamericano, en esta diversidad de fenómenos que podemos llamar populismo latinoamericano. Entonces, aquí vemos a Perón y al pueblo, digamos. Surge como la primera ola del populismo clásico surge como consecuencia de la Gran Depresión del 29 y el colapso de la economía global que afectó directamente a América Latina. Esto generó una crisis institucional y de la legitimidad de los partidos en casi toda la región, incluso en Chile, que el único caso de populismo más exitoso es Ibáñez del Campo, y ocurre por eso. De sus principales ejemplos son Juan Domingo Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil, José María Velasco Ibarra en Ecuador, pero también el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo en Chile, y algunos incluso consideran la presidencia de Lázaro Cárdenas en México, como dentro de esta primera ola de populismo latinoamericano. El caso de Lázaro Cárdenas es un poco menos usual, pero en el fondo es considerado parte de la ola muchas veces. Se diferencian de los partidos comunistas y socialistas debido a su apelación al pueblo y no a la clase trabajadora.
Entonces eran más articuladores, ¿no? Además defendían la soberanía nacional popular en oposición a la oligarquía y el imperialismo. O sea, hay un fuerte componente nacionalista en este discurso. Laclau nos va a decir que hay 3 características centrales de esta obra. Primero, un modelo económico de sustitución de importaciones, que era propio de la época. Segundo, una heterogeneidad ideológica que a veces llevó a articular desde el movimiento fascista a comunista en un solo líder. Y lo mismo acá en Chile con Carlos Ibáñez del Campo. En el fondo se ve esa heterogeneidad como un componente fundamental, y de nuevo, ahí el líder es ese agente aglutinador. Todos saben, no sé si algunos conocen el caso de la masacre de Seiza. La masacre de Seiza es cuando Perón vuelve del exilio, lo están esperando 2 grupos de peronistas de izquierda y de derecha. Perón, tratando de bajar, se arma la grande y se terminan agarrando a combo, mueren no sé cuántas personas, y en el fondo una disputa por el líder. O sea, para ver la capacidad que tiene este investimento afectivo que hablamos del líder. O sea, el rol del verticalismo es importante para entender el populismo, pero de nuevo, no es lo único. Y la característica aquí es que predomina una dimensión vertical sobre horizontal, la relación líder-masa. Esto es la lógica. Entonces, por eso, el populismo en la región tendió a darle importancia a este verticalismo, sobre todo por el carácter presidencial, la imagen del caudillo militar, que es casi el arquetipo del líder populista de esta ola. Lo vemos en Perón, lo vimos en Ibáñez del Campo, e incluso Getúlio Vargas, que era un militar de más bajo lomo, pero igual era militar. Entonces, ahí es donde circulaba. Pero vemos un caso que es un poco más excepcional, que es el caso del APRA. Este es un caso más aislado, pero es considerado asociado a la primera ola. Y tenía un líder que era Raúl Haya de la Torre. Lo interesante de este caso es que muestra una relación más compleja entre verticalismo y horizontalismo. No hay una centralidad tan potente en el líder, en la figura del líder, en el amor al líder como elemento aglutinante, sino que hubo mucha organización política y vínculos con la sociedad civil. Pero lo interesante es que, más que vincularse directamente con los sindicatos o con las organizaciones que ya existían, más bien como que hace un reemplazo del rol organizador. Y esa fue la clave. O sea, muchas veces el APRA organizaba, a las comunidades de estudiantes, organizaba a los clubes deportivos, en el fondo. Iba como supliendo la función por una cuestión contingente. Entonces eso es interesante para ver que acá hay un componente de horizontalismo mayor que en los casos anteriores. Bueno, pero lamentablemente vemos que tras su acceso al poder en el 85, su mala gestión económica la plantea en un periodo de crisis y en una deriva neoliberal que termina con incluso la muerte del suicidio de Alan García. Sí, lo llevan a buscar la policía. O sea, bueno, es fuerte, es parte de nuestra historia, pero vemos cómo se van forjando. Después vemos la segunda ola, o el llamado neopopulismo, donde estos son sus principales representantes, Fujimori y Carlos Menem. Esta es una articulación inesperada entre populismo y neoliberalismo. Y es una cuestión, de nuevo, muestra el carácter contingente del populismo. Populismo no hay una necesidad, no está asociado a políticas redistributivas, como dirán algunos economistas. Porque acá vemos que no, como es contingente, se articuló con el neoliberalismo porque era el discurso que estaba de moda en la época y que también los poderes internacionales llamaban a implementar. Los casos más relevantes, bueno, son Fujimori, Collor de Mello en Brasil y Carlos Menem en Argentina. Algunos hablarán de Lavín, incluso en Chile, pero yo creo de que ahí es más difícil incorporarlo. Esta ola puede considerarse como una de las más verticales, más que la anterior, debido a la centralidad del líder, el uso de la televisión y mecanismos de democracia directa, pero con una baja centralidad en la movilización social y en la autonomía de las demandas populares. En el fondo no hay un vínculo con los sindicatos, como había en el caso. Perón se relacionaba directamente con los sindicatos. Él iba y hablaba directamente con sus dirigentes. Había autonomía. En el fondo esa es la relación entre hegemonía y autonomía. Acá en cambio vemos un reemplazo, por ejemplo en el menemismo, de un proceso de desindicalización de las clases trabajadoras y del partido justicialista, partido peronista, y se reemplazó por vínculos clientelares con el sector informal, con grupos de bajos niveles de organización, el uso de beneficios focalizados para ganar apoyo. O sea, ya no hay un intento de que el sindicato se ideologice y que luche por sus derechos, sino más bien un intento de cooptar. Entonces hay menos autonomía. La demanda social tiene menos autonomía porque está cooptada clientelarmente. Tampoco había un proceso de movilización, que la gente salía a la calle. No había un intento de eso. Entonces yo considero que este es el populismo más vertical al final, porque no le da importancia o le da mucha menos importancia a la dimensión horizontal. Y el caso del fujimorismo también se reconoce una tendencia a incluir sectores sociales históricamente excluidos. Por ejemplo, mujeres indígenas, pero también a través de lógicas clientelistas. O sea, yo te incluyo, te doy derecho, eres parte del Estado sin apoyo. Y eso atenta contra la autonomía.
Esa es precisamente la tensión. Bueno, pasamos a la tercera ola, o el llamado socialismo del siglo XXI, o el bolivarianismo, tiene varios nombres, donde aquí vemos a sus principales representantes, bueno, hay un par de infiltrados, está Lula, que sí y no, está como en el medio, y creo que el otro es Lugo, ¿no? Sí, que Lugo igual entraba en esta. Entonces, esto es una respuesta a las políticas neoliberales implementadas a partir del proceso de Washington, que en el fondo las mismas políticas que implementó Menem, la respuesta vamos a ver que va a ser Kirchner en el fondo, eso es lo interesante. Hay de nuevo una crisis de representación y legitimidad. En Argentina está la clásica, el corralito, el que se vayan todos. En Venezuela lo mismo, también la crítica al pacto de punto fijo. En Ecuador no había instituciones, no había casi sistema de partidos. Entonces, frente a eso, aparecen estos líderes. Entonces, en Venezuela vemos este populismo César plebeyo, va a decir esta acá, donde en el fondo hay un componente de movilización, pero hay una fuerte centralidad del líder. O sea, es el líder el que incita a la movilización, el que llama a movilizarse. Y muchas instancias de participación organizadas desde el Ejecutivo. Por otro lado, en Ecuador vemos también un populismo vertical, pero ya no es la figura militar como es Chávez, que era más similar al arquetipo del populismo clásico. Al contrario, vemos un populismo más tecnocrático, un ex ministro de Finanzas que viene a ser un líder que articula además de movimientos sociales, pero se presenta una tensión muy grande, y ahí se ve su tensión con la autonomía, con el movimiento indígena, con la CONAIE, que es el movimiento indígena, conflictos socioambientales. En el fondo ahí se generaron tensiones entre el Ejecutivo fuerte y los movimientos sociales. Entonces ahí no fue capaz de articular. Pero, a su vez, lo interesante del caso ecuatoriano es que hay un proceso de construcción de nuevas instituciones. O sea, se forja un Estado, se forja una política económica que a la fecha en Ecuador no existía como tal. Por otro lado, vemos en Bolivia un populismo particularmente híbrido, y eso es lo interesante. El MAS combina elementos verticales y horizontales de la construcción de un partido político complejo con capacidad de resiliencia, que tiene un líder fuerte, que sería Evo, pero bueno, cuando vemos que Evo ya no pudo como sustentar la reelección, hubo un intento de regresión autoritaria, y fue gracias a esta capacidad organizativa del MAS, la combinación entre ambos elementos, donde se pudo ser resiliente, donde se cambió el líder, en el fondo, aparece un populismo más tecnocrático con Lucho Arce, más similar a Correa, un ex ministro de Hacienda que pasa a ser un líder del partido, y en el fondo vemos este caso como el más híbrido, donde lo horizontal y lo vertical está muy imbricado. Y bueno, hay un paper muy interesante de Santiago Andre que habla cómo eso también lleva a organizar lo urbano y lo rural. En el fondo ahí hay una serie de lógicas propias de Bolivia que permiten esta tensión creativa sea mucho más productiva que en otros países de la región. Y finalmente en Argentina vemos el kirchnerismo, que logra vincular liderazgos fuertes con la incorporación de movimientos sociales como los piqueteros, y la formación de juventudes como la Cámpora, que en el fondo apuntan a la movilización social, a la organización de base en el fondo, a la movilización en las calles. O sea, tratan de congeniar de mejor manera lo horizontal y lo vertical, de nuevo de una manera más creativa. Entonces la clave es cómo el líder puede ser reemplazado. En el caso del kirchnerismo es interesante porque se pasa de Néstor Kirchner a Cristina. De hecho, Cristina está ahí, ya era parte en el fondo, ya se veía lo que iba a pasar. Entonces es interesante que vemos que efectivamente en esta tercera ola hay una mayor complejidad en la relación entre autonomía y vertical. No es como que el líder mande y una relación líder-masa, sino que hay mucha más movilización social, incluso tensiones con ciertos movimientos sociales. Y tampoco hay necesariamente un intento de cooptación como en la ola anterior. Entonces la tendencia a liderazgo fuerte tensiona la relación de esta ola con la democracia liberal y su institución. Y eso es importante, o sea, a pesar de que hay una tensión creativa, igual el líder, por la tradición presidencialista, sigue siendo potente, sigue siendo importante, y eso tensiona la democracia liberal, esto de la reelección indefinida, lo que pasaba con Evo, o lo mismo con los Kirchner, cuando ahora que Cristina no puede postularse. Hay situaciones muy complejas. Entonces, eso en el fondo la clave es ver cómo la tensión es creativa. Y finalmente, la revuelta popular chilena podemos verlo como un caso más aislado, que no responde a un régimen populista, a un presidencialismo, pero vemos un discurso populista, que es el octubrismo. Entonces, durante octubre de 2019, Chile vivió un proceso de movilización popular, el cual fue considerado como un movimiento populista, y este fue procesado por el sistema político a partir de un proceso constituyente, que sabemos que sigue hoy en curso. En este contexto se puede observar la aparición de un pueblo plebeyo que rompió en el espacio público. Sabemos lo que se enfocaban los autores de la autonomía, mucho más fuerte, donde se construyó una cadena de equivalencia en torno a la oposición a los 30 años de liberalismo y el significante vacío de dignidad.
Hay un paper muy interesante que habla también del awaken, como del despertar, como también parte de un significante vacío. No obstante, no se reconoce ningún líder o organización capaz de encarnar este discurso. Y los procesos de organización horizontal también se fueron diluyendo. O sea, quizás eso refuerza un poco la tesis de Laclau. Pero yo igual creo de que si hubiese habido un líder, tampoco bastaba para que eso se asegurara. Yo creo que es más complejo que eso. De nuevo, la clave está en la atención. Por lo tanto, el caso de Chile predomina una lógica autonómica o poshegemónica, por sobre una lógica de representación en cuanto a encarnación de demandas articuladas en el caso. Entonces, cerrando, la principal contribución de este artículo consiste en complejizar el enfoque político discursivo del populismo desarrollado por Ernesto Laclau, al problematizar su obra en perspectiva latinoamericana, como también complementando su argumento con reflexiones de otros cuerpos teóricos, centrados más en la autonomía. De modo, el argumento desarrollado en el artículo consiste en reconocer la tensión creativa asociada a la dimensión vertical y horizontal, en donde radicaría, desde mi punto de vista, el componente democrático del populismo. O sea, es en esa tensión donde aparece la posibilidad de que el populismo sea democrático. Si no se da esa tensión y tiende al verticalismo puro, va a terminar el autoritarismo sí o sí. Entonces, es como imposible que no sea así. Y un movimiento que termina es puro horizontalismo también es difícil que sobreviva en el tiempo. Ahí estoy de acuerdo con él. Pero no creo que la solución para eso es solo un líder. A partir de los múltiples ejemplos que se identifican en América Latina en sus tres olas, es posible comprender cómo la tensión entre autonomía y hegemonía desborda los estudios del populismo en la región central en el carácter exclusivamente vertical que habría tenido el fenómeno en la región. En consecuencia, la heterogeneidad del populismo latinoamericano nos permite comprender populismos verticales o autonómicos, como también una serie de híbridos en ambas dimensiones. En suma, los diferentes olas de populismo latinoamericano dan cuenta de estas diferentes articulaciones contingentes de la lógica populista con otros discursos, como también existirían diferencias en términos de cómo se configura la dimensión vertical y horizontal. O sea, cada populismo va a generar esta tensión, va a tener distintas configuraciones, como distintos ordenamientos. Y finalmente, la reflexión teórica presentada aquí es relevante a la hora de seguir estudiando el populismo en la región, sobre todo cuando se observa la emergencia de populismos de derecha radical, que tendrían otras características, pero de todas maneras creo que vale la pena preguntarse por la autonomía y la hegemonía. ¿Qué lugar tiene la autonomía de los movimientos, por ejemplo, antivacunas o el movimiento antiaborto? ¿Qué lugar tienen en la articulación de estos discursos populistas de derecha? El rol del líder, ¿cómo se vincula? Vamos a ver que no todos son iguales, no es lo mismo Kast que Milei que Bolsonaro. En el fondo, la clave es entender cómo estas categorías teóricas nos sirven para seguir estudiando el populismo en la región y sobre todo la heterogeneidad del populismo en la región. Muchas gracias. Eso. Preguntas, consultas, comentarios, observaciones. Pastor. No, o sea, ¿El dueño de casa? El dueño de casa, oye, no. O sea, el líder. El verticalismo. Ya voy a tratar de articular mi idea lo más sintéticamente que pueda, porque nos diste mucho para pensar y te agradezco la presentación que está muy buena, está muy interesante el proyecto, o sea, el trabajo que estás haciendo con el manuscrito del paper y todo. La tengo como dos comentarios y hay preguntas asociadas al comentario. El primero es como teórico y el segundo más de índole metodológica, como más práctico. Si entiendo bien, o sea, lo que estás intentando hacer acá es una especie como de reivindicación de un aspecto de la teoría de Laclau que tú mismo dices, el norte global, como que se ha dejado de lado, porque no considera como la especificidad del populismo latinoamericano, que es muy importante para la obra de Laclau. Y dentro de eso, ya reivindicas la categoría como de lo horizontal o lo autónomo, de una forma en que pareciera que son como mutuamente dependientes, ¿no? Lo vertical necesita lo horizontal, pero porque el líder necesita un pueblo para liderar, el líder populista, pero tampoco no me queda tan claro si al revés compete igual, o sea, si lo horizontal necesita lo vertical, porque efectivamente puede haber, me da la impresión de que en tu marco teórico puede haber algo así como populismo horizontal o autonomía popular, sin que aparezca necesariamente un líder. Entonces, pero al mismo tiempo, si no hay un líder, no es populismo. Entonces, porque se necesitan ambas categorías, ¿no? Lo horizontal y lo vertical, entonces te quería preguntar por eso. No sé si la categoría que tú conoces, que es la categoría que introduce últimamente Rovira, la de demanda populista, ¿te sirve para esto? Como creo lo mismo. ¿No es lo mismo demanda populista que autonomía? O sea, sí, igual sí. O sea, entre demanda y oferta hay algo similar. Okay. Que haya líderes que hablen populistamente y seguidores que estén dispuestos a votar por ellos. Sí. Claro.
Y bueno, déjame terminar con mi comentario con la idea de que, claro, porque cuando introduce autores como Rancière, Butler, no podría decir incluso como otros autores como, no sé, Carnegie, que lo mencionamos incluso el martes, pareciera que hay una especie como de abandono de la idea de pueblo, ¿no? Porque en realidad, me pregunto yo, eso, ya no se puede hablar ahí de populismo, porque primero no hay como la figura, no hay verticalismo, o sea, es puro horizontalismo y como eso tensiona como lo que se está trabajando. Ahí la recomendación que tenemos, no sé si lo han leído, pero es un libro fantástico de Agamben, que es Stasis. Es muy bueno para hacer mucho, no creo que para terminar el Peter Paper, no, pero para cuestionarte como la categoría de pueblo y cómo aparece esta noción, porque Agamben hace un comentario de Hobbes. Está muy entretenido ese comentario, y yo no lo puedo sintetizar ahora muy bien, pero es algo así como, bueno, la noción de como el pueblo soberano y único es una especie como de ilusión óptica necesaria para que funcione la soberanía y va en esa. Entonces esa es como la parte teórica. Y la parte metodológica es como súper práctica, es como cuando empezaste a hablar de la segunda ola populista en América Latina, podemos observar que hay como grados de más verticalismo y más horizontalismo, o menos verticalismo y menos horizontalismo. Entonces la pregunta es un poco si has pensado cómo se operacionaliza, cómo se observa, cómo puedes observarlo, cómo lo puedes medir, desde que aquí en las ciencias sociales estamos con eso, con la medición, y si tú crees que hay como un trade-off entre una cosa y la otra, o sea, más horizontalismo implica menos verticalismo. Sí, total, o sea, creo que las dos preguntas, o sea, como que hay algo en común, que al final la pregunta es, ¿existen populismos más verticales y populismos más horizontales? O sea, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Ambos son populistas, son discursos populistas, porque construyen la base de lo que dice la CLO. Cuando hay una articulación de demanda, en el fondo no es un movimiento como el estudiantil chileno, que está hablando de una, dos, tres demandas. El estallido social articuló un conjunto de demandas en torno a significantes vacíos. Entonces, eso sería un ejemplo de populismo horizontal. Por otro lado, no sé, el chavismo es mucho más. Entonces, hay un trade-off. Pero precisamente mi punto es decir, bueno, si tú te ubicas al medio, es donde está el componente más democratizador del populismo. O más quizás hacia el horizontalismo. Cuando, como bien dice la CLO, en la dimensión vertical hay una preocupación, o sea, es fácil que caiga en autoritarismo. Yo creo que, y por ejemplo, ahí Freud habla del enamoramiento al líder. O sea, ¿hasta qué punto terminas como sometido al líder? O sea, lo sigues tanto que ya no perdiste tu autonomía. Yo creo que ahí está el punto. Yo creo que mi idea es decir que el populismo es rescatable como teoría política en la medida que reconocemos estas dos dimensiones. Y podríamos medirlo, quizá, no sé si es mi intención, pero claro, en el fondo, primero podemos decir, hay lógica de la diferencia, lógica de la equivalencia, es decir, es más o menos populista, es más populista o más intencionalista. Sería lo primero que nos dice la CLO. Acá solo estamos hablando de populismo, yo estoy asumiendo que todos ya entran en el campo de la equivalencia. Pero aún así, dentro del campo de la equivalencia, hay diferencias en torno a lo horizontal y lo vertical. ¿Cachai? Y para mí, los casos más interesantes, como el APRA, como el MAS, en el fondo radican en que están en puntos de encuentro, puntos intermedios. Como hay un liderazgo fuerte, pero también hay una organización política fuerte y también hay una movilización social fuerte. Yo creo que si tú logras articular esos tres, tenías en el fondo el componente de lo que el populismo nos podría servir. Volviendo a la pregunta ética que hablaba José del Valle el otro día. Y la CLO lo dice en una parte, dice, para juzgar si nosotros estamos a favor o en contra del populismo, no basta decir que es populista, sino qué demanda está articulando, y el cómo articula eso. No sé si respondo a tu pregunta, pero más o menos. Y bueno, y lo de Hobbes me parece importante, sobre todo en esta idea de la lógica como encarnación. Pero lo interesante de Hobbes es que él mismo dice en el Leviatán que es un hombre o una asamblea de hombres. Entonces, ojo ahí, o sea, yo creo que ahí está la clave. O sea, la idea de la asamblea de hombres, un partido, o de hombres y mujeres en el fondo, un partido podría ser también el ente articulador vertical. Cuando no hace falta que sea el líder, ese es mi punto, no tiene que ser un líder, puede haber un líder, y quizás eso ayude a articular, pero no necesariamente tiene que haber, sino que es más complejo, en el fondo se movilizan entre estos tres, y el ideal ojalá es que fuera un partido, o sea, un líder, un partido movimiento. Para mí eso sería el ideal. Gastón. Gracias, Cris. Felicitaciones, está muy interesante, me gustó mucho cómo lo planteaste, cómo lo explicaste, sabiendo que yo vengo un poco más alejado del mundo de la teoría política, no tomo los profesores. Primero, el tema del discurso ecuatoriano es maravilloso porque Correa sí es populista, al mismo tiempo sí atrae gente que no estaba afuera, al mismo tiempo es un populismo más conservador dentro de todo. Es un caso muy interesante. El caso de aquel 13,
Hace poco salió un libro en Flex Ecuador que se llama La utopía reaccionaria, es un pachano, que hace un análisis ideológico respecto a lo que es el correísmo social. Interesante. Pero más allá del populismo, que es el tema que nos compete, primero me hace pensar en el concepto que habla Juan Pablo Luna de este ciudadano monotemático que tenemos. Y cómo este dificulta la creación de las masas a futuro, lo que está pasando ahora. Y eso me lleva a discutir y hablar contigo respecto a los distintos niveles que podría tener o categorización que podría tener el populismo. ¿En qué sentido? Lo pienso ahora en el caso específicamente chileno. Sí, la última masa que tuvimos fue para el 18 de octubre. Pero, por ejemplo, ahora tenemos alcaldes a un nivel subnacional que también son líderes populistas. Y lo veo en el caso específico de la Florida, por ejemplo. Y lo que dices tú. Esta contraposición de que uno, cuando estuvo trabajando en Florida, con comunidad vecinal y todo el tema, se da cuenta de eso, que hay una parte, gente que adoraba a Carter, el gran líder, Carter, el mejor alcalde del mundo, pero tenía otro porcentaje de personas que tenían bronca a Carter, sí. Pero aquí no existía, por ejemplo, un líder como decir tú que los guiara, sino que, sí. No sé, por la Junta Vecinal 42 versus Carter. Claro. Y cómo lo mismo, un poco decía el Seba, cómo se hace contraposición de populismo si es que no existe esta masa. Sí. Podríamos una nueva forma de reorganizar el populismo, por lo menos para el caso chileno, por lo mismo, porque ahí hago el link con este ciudadano monotemático, sí, sí. Más allá de las masas. Y un poco para lo que decía el Seba, sería interesante, de otra forma más visual, una tipología respecto a lo vertical con lo horizontal. Sí, eso quería, si alguien tiene un pluma, que les quiero mostrar. Entre más y menos, y ahí por lo menos sería más visualmente accesible para el lector, sí. Entender entre más, porque yo creo que pueden haber categorías que sea muy vertical y muy horizontal, claro. Puede caer. Es que eso es lo interesante, yo creo que finalmente, si lo vemos entre diferencia, equivalencia. No, profe, con aquí estoy. Ya. Digamos que acá está diferencia y acá está equivalencia. Entonces acá estaría el populismo y acá estaría el institucionalismo. Y acá habría hegemonía en el fondo y acá habría autonomía. Entonces en el fondo se moverían en esto. Entonces habrían institucionalismos verticales, habrían institucionalismos lógicas de la diferencia horizontales. Sobre todo, por ejemplo, movimientos que son temáticos de un tema, sería horizontal, autonomía, pero de lógica de la diferencia, porque no estaría articulando, por ejemplo, un movimiento estudiantil o un movimiento socioambiental. Por ejemplo, se queda en la demanda por sí mismo. Por otro lado, podríamos ver institucionalismos verticales, pues yo creo que Carter entra más ahí. No veo tanta la lógica de la equivalencia, el nosotros, ellos, ¿cachai? Y por otro lado, en el fondo, habría equivalencia, en el fondo, para mí el ideal sería como algo que esté acá, esta es una cosa así. O dentro del campo de la equivalencia se moverían entre hegemonía y autonomía. Acá estaría el estallido y acá estaría Chávez. Eso es lo interesante. Y yo creo que, en el fondo, igual que Carter y Lavín, en el fondo, que yo creo que vienen de esa tradición, en el fondo apuntan al verticalismo, pero la autonomía es lo que creo que falta. Entonces, que yo en el caso de Lavín específicamente, no sé si tanto recae en el concepto tradicional de populismo como dice los 2000, sino que ahí, una cosa que tuvimos en su momento, la UDI popular. El concepto del popular respecto al populismo es muy distinto a lo que puede haber sido la UDI. Sí. Es que yo creo que ahí como que no hay un pueblo populista, hay una lógica, una forma, un estilo quizás más populista, pero no sé si un discurso. Sí, pues no, es que no tipo de redes respecto a la creación de los políticos UDI con el social. Sí, pero yo creo que ahí el enfoque más de estilo populista, que es muy interesante, que tiene que ver con los estudios de performance y muy como comunicación política, es fascinante, porque ahí hay como todo un mundo que entran otros actores que en este enfoque, yo más laclamianamente, no entran del todo. Pero eso, sí. Exacto. Con el tema de Carter, a mí me genera como un par de opiniones porque yo soy de fría. Me considero escrito como una de Carter. Básicamente toda mi vida la he vivido con el como alcalde. Y lo he ido como evolucionando poco a poco, cayendo como el discurso populista centrista, por decirlo de alguna forma. Pero lo que Carter no hace es que como que él toma una lista de características populistas y las va tachando a poco. Porque no, como que no tiene ni la intención de crear un verticalismo ni la intención de crear una autonomía. Sí, pero o sea, yo lo veo más vertical, porque está centrado en él. No tiene como una intención más allá. Es algo que he visto harto, que hay como sectores o personas
tratan de adjudicarse algunas demandas de forma vertical y fracasan rotundamente. Le pasó al Partido por la Gente. Sí, exactamente. París fracasó absolutamente en darse cuenta de que las demandas populistas no... Y había líder. Sí, había líder, pero era un líder que no tenía ningún sentido con el partido entre comillas, digamos con los militantes del Partido por la Gente, con la gente con la que se juntaba también, con sus aliados políticos, que era cualquiera que no estuviera contento con la configuración política de Chile, sea el Partido por la Gente, como Pamela Giles o Carter mismo. Pero eso es más populista. Yo no veo a Carter hoy, precisamente, si él se hubiese ido al Partido de la Gente, yo digo sí, tiene el giro. Pero como se queda en la UDI, se queda piola, en el fondo se ve que es algo mucho más estratégico y más, no sé, más pragmático, pero de nuevo, si no hay nosotros ellos, no puede haber populismo, desde mi punto de vista. Entonces, por eso yo no veo a Carter, o sea, si el ellos es solo los narcos, no hay populismo. Cuando tienen que, la clave del populismo es el arriba y el abajo, la distribución de la élite, los de arriba contra los de abajo. Y eso, no sé si aparece del todo en el caso de Carter. Entonces, yo no lo consideraría, desde este enfoque yo no lo consideraría. Pero al mismo tiempo puede ser ese ellos y propio gobierno, el Frente Amplio. Sí, pero igual, claro, eso es más oposición, pero fondo izquierda-derecha. La clave es el eje arriba-abajo, que hay una élite que viene a impedirte que tu demanda sea satisfecha. No sé lo que te dice el público. Y por eso la clave es que la categoría básica para la CLO es la demanda, como hablamos. Porque precisamente lo que habláis tú, el ciudadano monotemático puede tener, no tiene ideología hasta, pero sí tiene demanda. Sí está enojado, sí siente que el precio de la vida es muy caro. Si está enojado porque perdió la pega o porque le están pagando menos, no le alcanza la cuestión. Si está enojado con el gobierno porque sí. No. Y es eso lo que los populismos articulan, demandas. No intereses, obviamente también articulan ideas y todo, pero en un contexto como el actual, cada vez las ideas políticas valen menos, en el fondo. Y más importa cómo tú movilizas emociones, afectos, demandas, faltas. Estamos viendo también eso con las teorías de conspiración que generan una demanda artificial, por decirlo de otra forma, en donde hay un descontento que puede que no se corresponda con la realidad o frente a información sesgada, y eso lo pueden ir aprovechando como algunos líderes. Sí. Y ahí yo creo que Kass me parece más, a pesar que es muy estratégico en su forma de utilizar el populismo, porque yo no creo que él sea un populista legítimo, como que él piense así, pero sí él está utilizando, lo está utilizando como una estrategia, y veo más esta articulación más vertical, tratar de articular demandas, los evangélicos, la del movimiento antiaborto, en el fondo intenta construir cierta horizontalidad hasta cierto punto, y esa es la pregunta que me hago acá. O sea, ¿cómo estos populismos de derecha, cómo sincronizan estas dos dimensiones? Y eso está por verse. Yo creo que todo el mundo dirá, no, es vertical, pero igual hay movimientos. Por ejemplo, ¿qué rol cumplen los evangélicos? Que son una organización muy poco vertical, además, en su funcionamiento. Entonces, eso es interesante. También. Sí. ¿Querés terminar? Para conversar un poquito la idea que por ejemplo deberíamos como separar un poquito ahí como quiénes corresponden, o sea, de dónde viene esa demanda. Porque ahí los grupos de derecha no toman demandas de un grupo homogéneo. Son de distintos grupos de personas que son bastante distintas, gente que solo está o descontenta con el gobierno actual, o gente que tiene demandas irracionales. Sí. Pero esa es la clave, la heterogeneidad es la clave. Cuando la CLO nos va a decir eso, a pesar que se acusa el populismo de homogeneizar, cuando que el líder homogeneiza al pueblo y qué sé yo, finalmente su capacidad interesante es que cómo puede, como el peronismo, que articulaba fascista y comunista al mismo tiempo. Esa es la gran pregunta que hay que hacer. Y por eso la CLO se fascinó con el populismo, y él lo dice. Cuando yo me di cuenta que las categorías del marxismo no servían, cuando vi la masacre de Sexo. Cuando supe que fascistas y comunistas estaban dispuestos a matarse, ¿por quién era el peronismo? ¿Quién era peronista? Ahí me di cuenta que las categorías de clase, la categoría conciencia, falta de conciencia, todo eso no sirve de nada. ¿Sí? Y eso es su punto. Camilo. Sí, mi intervención un poco en la línea de lo que planteaba Sebastián acerca de los trade-offs y por lo tanto en relación con esta tipología que tú elaboraste aquí en relación a la intervención de Gastón. Claro, o sea, bueno, partamos de que es difícil encontrar en la vida real un horizontalismo o verticalismo puro. Entonces, en todos hay un poco de horizontalismo, un poco de verticalismo.
Y claro, esta tipología podría servir para graficar ese balance, ¿no es cierto? Pero eso es solamente si uno asume que entre verticalismo y horizontalismo hay un juego de suma cero. Ahí entra el tema de los créditos. A mi parecer, en la primera ola, justamente el balance entre horizontalismo y verticalismo se daba en términos de una especie de suma cero, sobre todo en la segunda ola. Una especie de suma cero, o sea, más verticalismo implicaba menos horizontalismo y viceversa. Era como... Uno con otro. Pero Eso es un continuo, dirá, lo mismo equivalencia y diferencia. Pero me parece que la complejización de este balance en la tercera ola pasa porque en muchos casos de esta tercera ola el balance va más allá del juego de suma cero, o sea, se potencian mutuamente el horizontalismo y el verticalismo. Evo Morales, para reforzar su liderazgo, tiene que recurrir a las organizaciones de base, a los sindicatos. Yo he estado en Bolivia y mientras estoy almorzando en el mercado, escucho cómo a mi lado hay gente de un sindicato que está con el gobierno, cito textual, hablando de dirigentes cagones. Claro. Entonces, me parece que, como te digo, no es una especie de juego de tirar la soga en la tercera ola, sino que se potencia mutuamente. Sí, sí, sí. Y esto yo lo relaciono con Lenin, porque en la enfermedad infantil del que digo, él plantea la discusión, bueno, una de las aristas en la parte de las que plantea la discusión que tiene con los comunistas alemanes es, valga la caricatura que él hace, dice, bueno, los comunistas alemanes plantean que ellos van por un comunismo de abajo hacia arriba y por lo tanto son los buenos, y nosotros vamos por un comunismo de arriba hacia abajo y por lo tanto somos los malos. Pero, en palabras de Lenin, lo cierto es que por la historia del partido bolchevique hay una serie de mecanismos muy complejos que él describe, en las que se supone que las bases y las cúpulas del partido se retroalimentan y se potencian mutuamente. Entonces, aquí vemos un antecedente, por así decirlo, un antecedente de esta tercera ola que va más allá del balance horizontal vertical, va más allá de este juego financiero. Pero esa es la tensión creativa. O sea, precisamente la Revolución Rusa, creo yo, si tiene algo virtuoso, es que supo cómo lidiar con esa tensión. Claro. Pero claro, pero el estalinismo no. Pues, Claro. entonces ahí está, pues ese es el punto. La clave está en la tensión. Finalmente lo que yo quiero decir, esto es otra cosa para otro paper, que era el argumento, porque este paper era otra cosa. Y me dijeron, no, pero son dos. Entonces los tuve que dividir. Entonces los dividí, le agregué lo de los casos y claro, me agarró otra forma. Pero un poco mi teoría, así como sobre el populismo, es decir que en verdad, como que estas dos, autonomía y verticalismo en realidad, y hegemonía están en registros distintos. Hegemonía y poshegemonía son registros diferentes. Y la clave está en la comunicación entre esos registros. ¿Cachai? Y eso es lo que yo diría que es la traducción. Cómo se traduce la demanda del pueblo al líder y el líder al pueblo. O sea, es esa que es como parte incluso los discursos del Brumario, no, ¿cómo se llama? El discurso de Tito Livio, de Maquiavelo, parte en eso. O sea, solo un príncipe puede conocer la naturaleza del pueblo y solo el pueblo puede conocer la naturaleza del príncipe. En el fondo yo creo que ahí, en esa idea, hay algo que es muy, precisamente entender que son dos registros que pueden no comunicarse. Y la clave es que se comuniquen. Si se comunican, creo yo, hay radicalización democrática. Claro. Si no se comunican, no hay totalmente ni claro. Se extiende la demanda porque hay, por ejemplo, el estallido social chileno, pero como no hubo articulación, ni con la lista del pueblo, ni con Mesa Unidad Social, ni con un líder, ni el Frente Amplio, que tampoco dijo, oye, ocupemos esta gramática para construir nuestro discurso político. Al contrario, dijo, no sabemos qué hacer frente a esto, mejor es inorgánico, dejemos que es autonomía. ¿Cachai? Que el pueblo por sí mismo, pero no un intento de hegemonía por parte del Frente Amplio. Y esta comunicación entre ambas dimensiones podría plantearse que se da en mayor medida en la tercera ola que en la dos anteriores. Yo creo que sí. Por eso hay algo interesante en eso, pero también vemos que la balanza termina yéndose hacia el verticalismo, que puede tener que ver con el presidencialismo, sí, en el fondo,
puede ser, que tiene que ver con la tradición, pero también tiene que ver con que el líder igual es difícil que se vaya para la casa. Al final eso es difícil. O sea, ¿por qué Evo Morales tuvo que insistir, insistir, insistir? Tuvo que haber una especie de golpe de Estado en vez de haber hecho el cambio con Lucho Arce antes. Cuando esa es como la pregunta que... Ahí es donde yo habría visto un populismo como más exitoso y más, precisamente con una mejor sintonía entre verticalismo y horizontalismo. Si hubiese sido capaz de hacer cambios de liderazgo antes de la crisis, en el fondo. Ese es el punto. Esa es tu tesis en el fondo. En el fondo tu tesis es que es esta como especie de equilibrio entre verticalismo y horizontalismo como la mejor muestra o manifestación del populismo. Claro, o es donde está como su componente más virtuoso. ¿Sí? Cuando logra congeniar eso, pero cuando se va por un lado o para el otro, en el fondo cae por una cosa, cae. Pero lo interesante también, una cosa que me parece importante, es cómo los populismos en la región tienen nombres. Entonces, está el peronismo. Entonces, ahí el foco, bueno, es Perón. En el fondo. Ese es el aglutinante. Pero, por ejemplo, del APRA no se habla del atorrismo, se habla del aprismo. Entonces, eso es interesante. El octubrismo sería nuestro ismo, en el fondo. Y eso es lo interesante, porque el populismo precisamente genera estas cosas híbridas, estas hibridaciones, que no son ideologías tradicionales, no son comunismo, socialismo puro, en su forma más tradicional, sino precisamente son estos nuevos ismos, fundados en el líder, fundados en un partido. Está el evismo, pero claro, ahora es el gobierno del MAS, o sea, lo que es el MAS el actor. Cuando Evo, aunque Evo igual está ahí, bueno, hay varias tensiones internas, por eso en el fondo uno puede hacerle suma a todos los casos que vimos. Y eso un poco es lo que ya se ha hecho. Yo quería ver como la imagen global, como regional, y cómo eso ayuda a que este enfoque como que sea más rico, porque hay una tendencia al estudio de casos. ¿Y tú piensas en tu artículo casarte con tu tesis? Sí, no, que tengo que ir a eso. Sí. Y eso me ayudó harto esta idea de que la atención creativa, como yo creo que eso no lo había puesto y fue Rodrigo Cordero que me comentó, como, ese es tu argumento, como que hay una atención creativa. Y yo como que no lo había descifrado tanto, como que todavía está... Porque cuando uno te escucha, uno ve ciertos supuestos que tú das por hecho. Sí. Y bueno, explicando. Pero esto ha sido un proceso, o sea, sí, como digo, esto fue primero un ensayo y es una recomendación que le hago a todos. Siempre traten de pensar sus ensayos como proto-papers, sí. Como el germen de un paper. Cuando yo hice esto para el ramo de Camila Vergara que tuve en primer año, después lo trabajé, después lo traduje, después se lo mandé a Cristina Rovira, lo revisamos, me dijo, mira, acá hay dos, ahora lo siguió profundizando, todavía quiero incorporar todos estos comentarios que me dicen ustedes, que es importante, o sea, hacer más pulcro y que quede lo más limpio posible. Cuando es un buen paper, como que no tiene que sobrar nada, ¿sabes? A pesar de que hay cosas que uno puede siempre profundizar más. Oye, ¿tú crees que esta tensión creativa que se da potencialmente en la tercera ola puede graficarse en este esquema o va más allá? O sea, es que mira, yo pensaría que el campo populista en el fondo sería Claro. todo lo que entra en el mundo de la equivalencia, y en el fondo, como hablábamos, acá estaría el estallido, y acá estaría Chávez, más vertical, más horizontal, equivalencia, diferencia. Entonces, por ejemplo, no sé, pensemos en el caso de Boric, que es un caso como más difícil. Yo creo que Boric no entraría en el campo populista. No. Porque no tiene un discurso de nosotros ellos, en el fondo, aún. Esperemos que algún día tenga. Dentro del Frente Amplio hay algunos actores que defienden estas cosas. O sea, hay una disputa interna en el Frente Amplio, si el Frente Amplio quiere ser un partido plebeyo, populista, hay discusiones. Pero claro, acá estaría, entonces, los populismos, no sé, pues más estaría más hacia acá, o sea, estaría más en un punto, en el campo de la balanza de la hegemonía, pero por acá, ¿no? Pero le daría importancia igual a la autonomía. Pero podría, por ejemplo, colocar, no sé, dos momentos, el marxismo y el evismo. Evismo, claro. ¿Podríais, por ejemplo, colocar eso ahí? Sí, pero claro, complica el argumento porque sí, la idea es tratar de situarlo dentro de uno. Pero efectivamente hay algo, y se podría, o sea, como decía el Seba, lo de Kirk Hawkins, que es este autor que ha como tratado de medir el populismo, dice, solo se enfocaría en esta dimensión. Entonces dice, total diferencia sería 0 y esto sería un 2. ¿Cachai? Y entre medio estaría el 1. Entonces te dice, esta sería la forma de medir el populismo. ¿Cachai? Todo lo que está acá sería 0. Cuando ya está acá en medio es 1 y cuando ya estoy acá ya es 2. ¿Cachai? Obviamente hay extracciones. Siendo 2 el número de mayor populismo. ¿Cachai? O sea, presencia total. Esto sería presencia parcial y esto sería ausencia. Y en el fondo uno le podría agregar, como decía el Seba, le podría agregar esta otra dimensión.
Sería interesante. Eso sería Pero es difícil de hacer. O sea, ya esto es cuestionable. Como, entonces, ¿cómo haríamos lo mismo? Claro, podríamos decir hegemónico sería 2, autonómico, ¿cachai? Por el 0. Y habría, ¿cachai? Entonces puede ser 1, 1, 0, 1, o sea, como una tipología. Pero precisamente la clave está en los entremedios. Yo hablo de la hibridación. O sea, eso es un concepto que para mí es fascinante. Ahora, bueno, pero para hablar de la hibridación tienes que sostener los polos. Sí, O sea, sí, pero los polos son teóricos. Claro, Ese es el punto. Son tipos ideales. claro. Y la CLO lo dice, o sea, la CLO dice que la equivalencia y la diferencia no existen en forma pura, lo mismo que dijo Camilo, lo mismo la autonomía y la hegemonía, no existe la pura hegemonía, es imposible, sería un mundo como irreal. Sí, porque vivimos en un mundo real, en el fondo, y eso es la clave. Pero eso, no sé si hay otra duda, otro comentario. Sí, a ver. Está Claudio. Claudio Fortunato. ¿Alguien? Fortunato, Claudio, ¿tiene algún comentario? No escucha Claudio. Tienen apagados los micrófonos. Están apagados los micrófonos, pero... Pero a usted no lo pueden entender ellos. A ver. Solicitar reactivar audio. No, te dejaste tú. ¿Aló? Ahí sí. Cristóbal, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos Hola, bien, Claudio. fuerte y claro. Claudio, vemos tu pierna, pon tu cara. Tu calcetina. Ahora, ¿me ven ahora? ¿Quién me No, ven? vemos el sillón. Vemos el sillón. Pero bueno, haz la pregunta nomás. No te preocupes. Ya, me escucha, ya. Mira, ha sido interesantísimo escucharte, Cristóbal, como el otro día. Interesantísimo, aprendí muchísimo, cosas que no sabía realmente. Mira, mi pregunta es de orden político práctico, concreto. Cuando yo vivía en Chile, yo era militante de partido de izquierda y participaba también en la universidad y tratábamos en la universidad de integrarnos de alguna manera como académicos al mundo político y ahí trabajábamos y por lo tanto trabajábamos en la política, ¿no? Aportando desde el punto de vista de nuestras elucubraciones académicas lo más que podíamos. En Canadá, por supuesto, yo he vivido en una universidad que es una torre de marfil, como son la mayoría de las universidades, creo yo, por lo menos de Canadá, de Norteamérica, no sé, me imagino que de Europa también, etcétera. Entonces, ahora la pregunta que tengo es esta. Dado tu análisis, que lo encuentro muy brillante, realmente, muy excelente, ¿qué es lo que tú puedes hacer en la práctica concreta de los hechos en Chile? Digamos, en Chile, pues quiero chileno, en fin, o en otro país si tú quieres. ¿Qué puedes hacer con estos conocimientos que contribuyan a que la sociedad se haga mejor, más democrática, más profundamente democrática, etcétera, etcétera? Sí, no, muy buena pregunta y creo que apunta al centro del artículo, que es lo difícil finalmente defender cómo hacer una defensa del populismo como teoría política. Eso es muy difícil. Pero yo creo que la clave está en lo que les hablaba, pues, en reconocer la tensión creativa como un componente democratizador y que en la práctica un partido político que apunta a radicalizar la democracia necesita como lidiar con esta tensión, pues no abandonar ninguno de los polos. O sea, un partido, como no sé, que no tiene organización de base, que no tiene contacto con movimientos sociales, difícilmente va a poder dejar contentos a esos actores y difícilmente esas demandas van a ser parte de la política del gobierno. Si, lo mismo valoro el otro lado, o sea, si nos quedamos como con el estallido y solo buscamos autonomía y la defensa de las demandas sociales y nos olvidamos de la hegemonía, bueno, se diluye y estamos como estamos, o sea, estamos enfrentándonos a un proceso, un segundo proceso constituyente, porque yo creo que en la convención y un poco la tesis que tenemos en el paper que estamos escribiendo con el núcleo, en la convención primó la autonomía, la tesis de la autonomía, no de construir hegemonía, en el fondo. Nadie quiso asumir ese error, sino cuál es la autonomía de las demandas que surgieron en el octubrismo y cómo las ponemos en un texto constitucional. Pero no cómo creamos un pueblo que articule la mayor cantidad de demandas. Entonces, al final esa es la pregunta por la hegemonía. ¿Cómo articulamos la mayor cantidad de demandas y construimos un sentido común? Entonces yo creo que la clave es eso, es como no olvidar los polos. Y si vamos a construir una organización política que no olvide el horizontalismo, pero que también reconozca el verticalismo. Puro horizontalismo también puede terminar en lo testimonial, pero puro verticalismo puede terminar en el autoritarismo. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Bueno, yo creo que reconociendo en la atención algo productivo y no tratando de irte por un lado o para el otro, sino apuntar a la atención. Algo así, Claudio. Ok, gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Cristóbal, yo tengo una pequeña pregunta. Dale, Fortuna. ¿Qué experiencia tú has visto en la experiencia comparada, más o menos, de que han sido como
eficiente esa tensión productiva que hacen mención? ¿En qué experiencia comparada de populismo contemporáneo, básicamente? Sí, yo creo que el más interesante de todos los casos es el MAS. Valga la redundancia. Porque creo que es el que combina de mejor manera las dos estrategias, tuvo capacidad de resiliencia, ha construido un sentido común, como decía Camilo, efectivamente, tú vas a Bolivia y hay un sentido común instalado, y eso es hegemonía en el fondo. Y yo creo que le ha dado lugar a los movimientos, ha incorporado sectores históricamente excluidos, pero también ha generado tensiones, de nuevo, cuando veía que Evo Morales quería ir de nuevo a una reelección, obviamente se generó una tendencia hacia el verticalismo. Pero también en el fondo apuntar a la estabilidad, también se dice, bueno, Bolivia nunca tuvo estabilidad, los presidentes no duraban nada, entonces quizás, bueno, tener un presidente que tiene un tiempo más largo, qué sé yo, entonces hay tensiones, pero por ejemplo vimos en Podemos, en España, que como que se aplicó esta teoría como al pie de la letra, entre comillas, y finalmente primó un verticalismo puro y duro, que rápidamente murió, o sea, las tesis que buscaban un partido federado, o darle importancia a los círculos, o darle importancia a la sociedad civil, se desarmó, y por eso Podemos en 9 años no fue capaz de mantener sus resultados electorales. En el fondo es precisamente eso, como yo creo que el caso más exitoso es el MAS, con todas sus tensiones, y momentos de algunos, ¿cachai? Momentos de algunos populismos, donde como que tú estuvieran al lado, que quizás el primer Chávez, el primer Correa, pero obviamente es difícil de mantener porque se van diluyendo. Y hay tensiones a Correa cuando entra con un problema con Chevron y los movimientos indígenas, claramente un atentado contra la autonomía de esos movimientos. Entonces yo creo de que hay casos, lamentablemente no hay tantos casos exitosos, pero el MAS es el caso más interesante como articulador y la dimensión híbrida. Eso destaca Sebastián Andria en el paper que está en el Latin American Politics and Society, precisamente. Como ahí hay una cuestión muy creativa, como unir lo urbano con lo rural, lo top-down con lo up-down, lo bottom-up con lo top-down, etc. En el fondo, como darle esa centralidad, y yo creo que es importante. Y obviamente también tener un teorizador, yo creo que también sería algo interesante de el MAS, es que está García Linera, que es un intelectual orgánico, que le da una narrativa a este sentido común y le da toda una lógica, en el fondo, al discurso. Yo creo que eso también es importante, parte del proceso. Eso por... Gracias, Cristóbal. Eso. Cristóbal. Dejemos Claudio. ¿Sí, Claudio? Mira, otra pregunta. Esta es una pregunta un poco más vaga, pero yo creo que es de cierta importancia. ¿Cuál es realmente el papel que tiene, el rol que tienen los liderazgos o el liderazgo de él o de ella en una sociedad? Sí, movilizar, yo creo, aglutinar. Precisamente eso es lo que va a decir la Chloe, yo creo que sí. O sea, como el líder y su virtud, en el fondo, permite convencerte. Entonces, como que si tú eres un líder convencido, tú te convencí. Y esta idea, lo que hablábamos antes de ayer con Claudio, del libro de Freud, de Psicología de Masa y el Análisis del Yo, ahí lo plantea muy bien. Es decir, hay una identificación con el que yo tengo al lado, que es la masa, pero también hay un reconocimiento en el líder que se vuelve un amor al líder. Y que a veces, si ese enamoramiento se desborda, el objeto amado te puede devorar. Eso va a decir Freud en el texto. Entonces yo creo que esa es la base para pensar esto. O sea, el líder tiene que movilizar, dirigir, conducir, pero no puede decidirlo todo. Porque si el líder lo decide todo, estamos en un autoritarismo. Entonces yo creo de que la virtud tiene que ver mucho con la virtud del líder. Pero lamentablemente eso es difícil, eso se puede caer muy fácil. El líder se puede caer, o sea, basta que se muera y ¿qué viene después? Bueno, claro, otra pareja. En el fondo, bueno, Perón evita, pero bueno, pero ¿qué pasa después? ¿Cachai? En el fondo, ¿qué pasa cuando se muere la pareja? ¿Qué viene después? Para eso hay que generar organizaciones políticas. Y los partidos que no se organizan no viven, no sobreviven. Eso. Vicente. Además que Tomás tuvo que retirarse. Pero la puedo hacer yo. Dale, bueno, en realidad como quería felicitarte por la exposición porque estuvo muy buena y en general como el núcleo por darle esta posibilidad de estudiar estos temas. Y mi pregunta iba un poco como también metodológicamente a lo que decía Sebastián. ¿En qué aspectos, digamos, en qué indicadores a la hora de operacionalizar todo el proceso
son indispensables de considerar para ver el horizontalismo, como si hay cuestiones institucionales, quizás económicas, más allá como de... O sea, lo que te va a decir es un paper muy bueno de un coreano que está haciendo su postdoc en Alemania, que conversé con él, muy bueno, que habla precisamente de los partidos movimientos y habla de estos dos ejes, que te va a decir de que precisamente puede haber una metodología discursiva como para ver esto, como qué rol, porque lo que hablamos, evismo. Es distinto cuando el núcleo organizador, en el fondo, ¿cachai? Es distinto cuando acá el significante es dignidad, que es como una abstracción, ¿cachai? El significante vacío que articula, a cuando es un líder, cuando como acá, o sea, acá podría ser el líder, ¿cachai? Entonces, la clave es que si hay más de esto, no, más demandas articuladas horizontalmente, tendríamos un populismo más horizontal. Y si la imagen de acá es un líder, un nombre, o un partido, o un concepto más abstracto, vamos a ver también diferencias. O sea, si estamos, el octubrismo, por ejemplo, obviamente es más horizontal porque el significante que articula no tenía, o sea, es octubre, octubrismo, o dignidad. Pero lo interesante es que la Clau hablaba de objetivos, figuras y símbolos. Objetivos, figuras y símbolos. ¿Cachai? Entonces, cuando son figuras, yo creo que es más horizontal. Pero cuando son objetivos, cosas más abstractas, como dignidad, o asamblea constituyente, o cosas que en el fondo son más abstractas, obviamente es más horizontal. Pero también puede ser organizacional, vínculos con la sociedad civil, vínculos con sindicatos, vínculos con partidos, algo como, o sea, vínculos con movimientos sociales, por ejemplo, el kirchnerismo con los piqueteros. Hay una incorporación directa. Los incorpora y le da un lugar, no sé, el movimiento, el MAS con los indígenas, los cocaleros, los sindicatos mineros, etc. En el fondo, como los vínculos con eso es importante, porque si el vínculo es clientelar, como en la segunda ola, probablemente hay menos autonomía, porque cuando tú eres clientelar le estás comprando precisamente el apoyo a alguien. Es un intercambio, pasando y pasando. Pero, por ejemplo, si hay un vínculo, si el partido incorpora organizaciones sociales o tiene vínculos constantes con organizaciones sociales, es mucho más horizontal que si es el líder directamente el que llama a los líderes del sindicato y le dice, ¿ya qué querí? ¿Cómo lo ordenamos? Que yo creo, un poco es lo que se dice con Perón, con Ibáñez, en el fondo fueron los que crearon estas grandes coordinadoras sindicales, entonces hablaban directamente con ellos, entonces yo pensaría que va por ahí. Se podría operacionalizar, o sea, podríamos hacer el intento, ese sería un segundo paper, pero que sería genial hacerlo, pero no es tan fácil. O sea, yo creo que cómo le ponemos números o qué es lo que hay que observar, pero precisamente si le hacemos zoom a los casos podríamos hacerlo. Yo creo que acá el gran problema es que yo estoy tratando de hacer un análisis como muy general, que es como bueno y malo. Bueno, sí, pero es malo porque quizá un reviewer me puede decir, oye, son muchos casos, no me estáis dando como la operacionalización, cómo puedo utilizar yo estos conceptos de mejor manera. Un reviewer me puede decir eso. Claro, estoy yendo muy al futuro. Ya sí, no, por eso. No, si Rovira me dijo, ya eso ya no es tu problema. O sea, sí, va a ser mi problema, pero no es mi problema ahora. Bueno, pero eso. Ojalá. Sí, Dios quiera. Cristóbal, alcanzo. ¿Cuánto tiempo hay para preguntas? ¿Más? ¿Hay todavía? Ya estamos, Claudio, pero escríbeme, mándame la pregunta y yo te respondo. Sí, yo te respondo, Claudio, como el otro día. Ok. Claudio, mándame la pregunta al correo o al WhatsApp y yo te respondo personalmente. Perfecto, muchas gracias. Eso, bueno, muchas gracias a todos los asistentes. Muchos años. Gracias, Cristóbal. Chao, gracias Fortu, nos vemos, hablamos. Salir, no, finalizar para